Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy contamos con una audiencia muy importante en toda Latinoamérica, más de 250 inscriptos a este webinar y es un placer para mí, en nombre de la TAMENUSA, en darles a todos la más cordial bienvenida. Me presento para quienes no me conocen, soy Ariel Rocha, soy abogado, soy director de la TAMENUSA y de Exportar a USA con sede en Buenos Aires, Argentina. Pero esta red de profesionales, para quienes nos visitan por primera vez, se fundó hace más de 30 años en los Estados Unidos y tiene oficinas asociadas en 9 ciudades de Latinoamérica. Hoy nos están acompañando todas esas oficinas, la gente de México, la gente de Colombia, Perú, Chile, bueno, gente en Uruguay veo, hay gente en Estados Unidos obviamente, en Brasil, en las dos oficinas de Brasil, así que a todos, todos muy bienvenidos. Como pudieron ver en la presentación que hicimos previamente, la TAMENUSA es una red de profesionales fundamentalmente basados en el derecho, pero no en forma exclusiva. Nos acompañan contadores, licenciados en economía, doctores en ciencias económicas, todos orientados con el mismo fin. A lo largo de estos 30 años hemos podido acompañar y ayudar a miles de latinoamericanos que han decidido de alguna forma, o sea, comercial, personal o familiarmente, radicarse en los Estados Unidos. Nuestra misión es acompañarlos para hacerlo de la manera correcta, para evitarles los costos que implica el transferirse personal o comercialmente a una jurisdicción distinta a la que uno conoce y en la que vivió o practicó el comercio o una actividad profesional. Esto es fruto de la experiencia que tenemos acumulada, muchísimos años de poder estar acompañando y viendo cómo se han depurado las cosas y cómo cada cliente ha podido funcionar de una manera orgánica para que los negocios sean buenos, sean prósperos, las familias puedan radicarse y puedan llevar adelante esos negocios. En este ciclo de webinar que hemos iniciado allá por marzo del 2020, cuando iniciaba la pandemia, fue la forma que encontramos de acercarnos y estar en contacto con ustedes. Nosotros estábamos muy acostumbrados a las reuniones presenciales, sé que muchos de los que están presentes han tenido chance de estar en una conferencia, en un seminario de la TAMENUSA, cómo hacer negocios con los Estados Unidos es el nombre del seminario, y la verdad que ha sido muy difícil para todos el poder prescindir o tener que prescindir de esa presencialidad y de ese contacto face to face y de esa charla personal que teníamos. Pero encontramos este medio tecnológico que nos ha venido realmente muy bien y que nos ha acercado a ustedes, a sus familias, a su empresa, desde la casa, desde el trabajo, desde donde cada uno esté. Así que creo que esta herramienta vino para quedarse y de hecho nosotros hemos propuesto este ciclo de webinar con diferentes modalidades, pero sepan que si visitan el canal de YouTube de la TAMENUSA van a encontrar más de 30 o 35 webinars, algunos de la oficina de México, algunos de la oficina de Colombia, la oficina de Chile y obviamente la de Estados Unidos y Argentina, que hemos preparado para ustedes. Y ahí podrán recorrer temas tanto profesionales como comerciales. Hoy es el día de hablar de un tema que llama muchísimo la atención y por el cual tenemos muchísimas consultas, que tiene que ver con préstamos en los Estados Unidos para extranjeros. Pero nosotros no somos expertos. Por eso, nuestro aliado, Q Capital, hoy en la persona de Gastón Schneider, que es su cofundador, y en este caso compatriota mío también, va a poder contarles cómo funcionan los créditos hipotecarios, fundamentalmente basados en bienes raíces, para quienes no son residentes de Estados Unidos. Por eso que Gastón va a poder contarles de primera mano cómo es hoy el mercado de los créditos en los Estados Unidos. Gastón, muy bienvenido. Te pido que vayas prendiendo cámara, abriendo micrófono, para compartir con nuestra audiencia. ¿Me Hola, escuchas hola bien? Ari, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Perfecto, bueno, Gastón está en sus oficinas en la ciudad de Miami, así que en la ciudad de Ventura en realidad, en el condado de Dade. Gastón, bienvenido, gracias por acompañarnos nuevamente a la Tamenusa y quiero que esta audiencia sea tuya para que puedas contar y hacer tu presentación respecto de lo que son los créditos hipotecarios para extranjeros y luego sí tendremos la posibilidad de por intermedio de Leo Roth, que es el CEO de la Tamenusa, hacerle a Gastón las preguntas que ustedes nos vayan escribiendo. Ustedes habrán visto la presentación, que pueden hacerlo a través de Question and Answer.
También pueden hacerlo por vía de WhatsApp para los números que estaban registrados y también pueden hacerlo escribiéndonos al mail info@latamenusa.com. Bueno, dicho esto, los dejo con Gastón Schneider. Adelante. Muchas gracias, Ari, gracias por la invitación. La idea, antes de empezar la presentación, es comentar un poquito la situación en Miami, la industria, cómo está, etcétera, de real estate. Como habrán escuchado, Miami cambió los últimos 4 meses. El año pasado fue bastante duro por el tema de la pandemia, pero mediante a las regulaciones y la política sanitaria de acá hay bastantes vacunas y mucha gente está eligiendo venir a Miami a vivir. No solo la gente del extranjero, la gente de Latinoamérica, Sudamérica, Europa, pero sino también los americanos. Mucha gente de Estados Unidos, la parte noreste, como New York, New Jersey, a veces hay Washington, Boston, vienen a vivir a Estados Unidos, y también de la costa oeste como California. Entonces hay mucha inmigración interna de otros estados que se ven afectados de diferentes motivos por el COVID del año pasado, COVID-19, y quieren venir a Miami por el clima. Por eso es una ciudad más abierta, hay menos densidad de población que en New York, que en Manhattan, por ejemplo, y también por el tema de las ventajas tributarias, ¿no? En el estado de la Florida uno paga solamente impuestos federales, en cambio en New York pagan los federales, los de la ciudad, y también los estatales. Hay 3 impuestos, así que hay muchos incentivos para que la gente se mude o se mueva a Miami a vivir. ¿Qué ha pasado? Entonces, muchos realtors han tenido trabajo porque los departamentos están en alta demanda y los hoteles han subido los precios, las casas se han disparado los precios también, se están pagando a valor digamos, de asking price, lo que pide el vendedor, o más alto, porque hay varias personas tratando de comprar una casa. Así que lo que se vive estos últimos 4 meses ha cambiado un poquito la industria de real estate y hipotecas en Miami, y todo eso sí incentiva con las bajas tasas de interés. Estamos viviendo en un clima donde las tasas de interés son sumamente bajas para los americanos y también para los extranjeros. Entonces todo esto incentiva a que la gente compre o refinancie si ya tiene una propiedad, etc. Entonces ese es un poco un análisis de lo que está pasando en los últimos 4 meses acá en Miami, que el real estate, las inversiones inmobiliarias se han disparado para el techo. Hay mucha demanda, tanto del mercado interno como la gente internacional, que es nuestra especialidad, ¿no? Hacer créditos hipotecarios para el extranjero. Lo venimos haciendo hace muchos años. Así que me permite hacer este análisis antes de la presentación, y ahora voy a empezar a charlar un poco más específico del crédito hipotecario y cómo funciona los diferentes programas. Voy a compartir pantalla. Ari, si me dice si lo ve bien, la Sí, sí, pantalla señor. Perfecto. Poner en full screen. Ahí full está. screen, ahí bien, ¿lo vemos? Muy bien, adelante. Perfecto, muchas gracias. Como decía, Q Capital, yo soy socio fundador de Q Capital, tenemos más de 20 años de experiencia en el mercado inmobiliario, tenemos licencia para hacer créditos hipotecarios en el estado de la Florida, New York y Texas y Colorado. Hemos hecho más de 2.000 millones de dólares en créditos hipotecarios en los últimos 20 años. Empezamos a hablar un poquito de la diferencia en comprar con crédito versus comprar en efectivo. En muchos países nuestros no existe el crédito hipotecario, entonces la gente paga en efectivo. ¿Cuáles son las 2 o 3 ventajas de comprar con un crédito hipotecario? Bueno, el retorno de la inversión por el apalancamiento, que entra con 30 o 40% de entrada, es mucho más alto cuando la propiedad tiene una plusvalía, cuando entra con un crédito hipotecario. Luego la ventaja de comprar lo que decimos 2 con crédito versus 1 con cash. Uno cuenta con 300, 400 mil dólares y quiere comprar una propiedad, y solamente puede contar con lo que le alcanza el dinero. En cambio, cuando compra con crédito se apalanca y el banco le financia un 50, 60, 70% en varios casos del valor de la propiedad. Entonces, básicamente lo que hacemos en el análisis es que con un monto que uno tiene en la cabeza para inversión,
puede comprar dos propiedades en vez de una, con una tasa sumamente baja. Y luego lo que está en Estados Unidos implementado es lo que se dice OPT, que es Others People Money, utilizar el dinero de los bancos en Estados Unidos, que están sumamente baratos, para apalancarse y comprar otra propiedad y quedarse con los recursos propios para hacer otro tipo de inversión en su país de origen, o reinvertirlo en otro tipo de inversión. Así que este es un muy buen momento para entrar a un crédito hipotecario. ¿Qué hacemos en Q Capital? Entendemos un poco la cultura latinoamericana, sabemos cómo se hacen negocios en Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, México, tanto en la parte impositiva, con la parte comercial, con la parte societaria, y lo traducimos al mercado americano en la parte de estructuras hipotecarias. Aplicamos nuestro conocimiento de más de 20 años en la industria y analizamos, por supuesto, cada cliente es diferente, cada uno tiene su historia y sus necesidades para la compra de una propiedad, tanto residencial como comercial. Luego pasamos a por qué los bancos le van a prestar un crédito a un extranjero. Mucha gente nos pregunta si en mi país de origen, como Argentina, Colombia, México, no me prestan, ¿por qué en Estados Unidos sí me va a prestar si no me conocen? Bueno, eso es una muy buena pregunta. El tema es que no te conocen, pero saben que los extranjeros tienen un muy buen ratio de pago. O sea, si a un extranjero se le presta 50, 60%, el tema de morosidad es muy, muy pequeño. Entonces, básicamente, el extranjero es un muy buen pagador, es una persona que le sobra la plusvalía en su país de origen y quiere invertir en Estados Unidos por la protección económica, fiscal, tributaria, etc. Entonces, los bancos saben bien que los extranjeros son educados financieramente y le quieren prestar al extranjero. Luego pasamos a los tipos de créditos hipotecarios, los diferentes programas que hay. Hay de tasa variable, tasa fija, etc. El más común, digamos, para un extranjero es de tasa variable de 3, 5, 7 años, se amortiza a 30 años. ¿Qué quiere decir? Que la vida del crédito es 30 años y la tasa es fija por los primeros 3, 5 y 8, o 7, perdón. Pero lo más común es que el extranjero saque una hipoteca a 30 años con tasa fija 5 años, ya que esa propiedad o la vende, o la refinancia, o la termina pagando. Históricamente esos son los tiempos. Luego el pago mensual, se utiliza el sistema francés, donde se paga capital e interés durante los 30 años. Y acá hacemos un ejemplo de una cuota cada $100.000 que de 520 en aproximadamente, puede fluctuar entre 470 a 520 dependiendo del tipo de tasas que uno saque. Y nosotros hacemos créditos hipotecarios desde $100.000 de crédito hasta $50 millones. Luego pasamos a los diferentes tipos de créditos privados. Antes hablamos de créditos bancarios, y hay lo que se llama en inglés hard equity o bridge loans. Son créditos más fáciles, más rápidos, se otorgan entre 12 y 36 meses, de 1 a 3 años de término, se paga interés solo durante este periodo, y el otorgamiento es rápido, de 5 a 7 días se empieza y se termina el crédito. Es lo que se llama un crédito puente, para entrar en una transacción rápida, y luego se puede refinanciar con un crédito regular bancario tradicional. Este crédito no tiene tipo de penalidad, o sea, puede entrar y salir para amarrar una propiedad. Luego tenemos los tipos de propiedades que financiamos, vamos a comentar. Como charlamos, están las propiedades residenciales, que podemos ser condominios, casas o townhouses, o también las propiedades comerciales, que son shopping centers, farmacias, CVS, o tierra, o créditos de construcción, y se financia entre un 50 y 70% del valor de la propiedad. Esos son los tipos de propiedades. Todo lo que tenga que ver con ladrillos se puede financiar. Luego tenemos la modalidad de cash out. La gente puede financiar cuando uno compra, pero cuando uno ya es dueño del inmueble, también puede hacer un financiamiento que se llama cash out, que quiere decir que recupere la plusvalía. Si la propiedad uno lo compró hace 10 años en $300.000 y hoy vale 1.000.000, puede sacar entre 50 y 70% del valor de la propiedad hoy. El proceso es exactamente igual, ahora vamos a ver los requisitos, con los mismos términos que una compra. Pero en este caso el cliente ya es dueño de la propiedad. Esto está muy, muy de moda porque mucha gente que tenía
propiedades, y ahora están subiendo, le están sacando la plusvalía tras de un crédito antes de venderla. Y la propiedad puede seguir estando alquilada. Luego pasamos a los requisitos para la aprobación del crédito. Hablamos de 5 requisitos fáciles y sencillos. La visa y pasaporte para ingresar a Estados Unidos, puede ser cualquier tipo de visa, de inmigración, de turista, de religioso, cualquier tipo de visa legal para entrar a Estados Unidos. Si el país tiene convenio con Estados Unidos y no necesita visa, también está admitido. Luego una boleta de luz o de servicio del país de origen, donde vive, de los últimos 30 días, que acredite que vive en esa dirección. Luego, los últimos 3 meses de estado de cuenta, donde muestra la liquidez. Digamos, si el banco le financia un 60%, el cliente tiene que mostrar una liquidez de un 40% en un banco americano o de su país de origen para hacer la transacción. Luego, una carta de certificación de ingresos con los últimos 2 años. Y el quinto requisito, el último, sería una carta de referencia bancaria que puede ser un banco americano o un banco de su país. Esos son los 5 requisitos para la aprobación del crédito. Como ven, son bastante sencillos, los tenemos que revisar o analizar para que se apruebe el crédito, obviamente, pero son bastante acotados comparados con un americano o un residente, que son bastante más. El tiempo de aprobación de los créditos privados versus bancarios, la diferencia, además de los términos y la tasa, el bancario se demora 4 o 6 semanas de principio al fin, y el privado se demora entre 5 y 7 días. ¿Quién saca el crédito? ¿Qué persona física saca el crédito o entidad? El crédito se puede otorgar a una persona física, digamos a Gastón, a Ariel, a Leo, o se puede otorgar a una sociedad americana, puede estar en la Florida, Delaware, o una sociedad offshore, afuera de Estados Unidos, en Panamá, en Belice, en otro lado, o puede ser un trust o una sociedad. Generalmente, los contadores o abogados aconsejan sacarlo bajo una sociedad, por un tema de protección hereditaria, anonimato y también fiscal, ¿no? La mayoría lo saca a través de una sociedad americana. Luego hablamos de la oportunidad de inversión de hipotecas privadas con nosotros, en el cual nosotros damos una hipoteca privada a un tercero, invitamos a participar a socios y amigos, en la cual el cliente tiene un colateral de la propiedad real, la inversión es mínima de 200.000, y se puede prestar hasta un 50-65%, y el cliente recibe un retorno en dólares fijo con una garantía hipotecaria. Con esto le doy por terminada la presentación. Lo hicimos bastante rápido y conciso para que sea dinámica. Ahora vamos a continuar con Ari para abrir el panel a preguntas y consultas del público y también de Leo. Muchísimas gracias, Gastón. Ha sido, como siempre, muy claro, y creo que es un tema muy interesante y que la gente está muy ansiosa por conocer las posibilidades, porque usualmente para los latinoamericanos no es fácil conseguir crédito en nuestros países de origen, o a veces es un poco caro, y piensan que pasa lo mismo con Estados Unidos. Y tú has roto ese mito y esa posibilidad existe y es real, la de poder obtener crédito para comprar propiedades. Vamos a ver algunas preguntas del público. Leo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Ariel, hola Gastón, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Leo? Buenas tardes. Excelente. Bien, buenas tardes. Mira, tenemos varias preguntas del público y algunas preguntas que siempre surgen de nuestra clientela. La primera de ellas es con respecto a créditos comerciales, ¿no? Tenemos mucha gente que viene a tratar de desarrollar temas, por ejemplo, de multifamily, terrenos o préstamos para construir. Contanos en cada uno de sus sectores cómo son los créditos para... Perfecto. Sí, es una buena pregunta, porque hay muchos constructores argentinos o de otros países que tienen mucha experiencia en su país y vienen acá a Miami para hacer lo mismo, ¿no? Replicarlo y hacer construcciones. Se puede conseguir créditos hipotecarios bancarios tradicionales en la adquisición de la tierra y de construcción, pero son bien difíciles porque piden mucha experiencia del cliente en Estados Unidos. Entonces, más allá que el cliente tenga mucha experiencia en su país de origen, acá se dificulta. Por eso muchos constructores lo que están haciendo es sacar un crédito privado, un bridge loan o un préstamo puente, compran el terreno, hacen la construcción y después refinancian cuando está terminado con un banco tradicional.
En ambos casos se puede analizar la situación, dependiendo de dónde está ubicada la propiedad, cuántas unidades van a ser, etcétera. Se puede analizar si puede ir por un banco o se puede por un crédito privado, pero en ambos casos se puede financiar básicamente un 60% entre la tierra y los hard costs. Y lo mismo, Gastón, con respecto a temas, por ejemplo, de comprar shopping center o propiedades como TripleNet, CVS. Claro, los shopping centers, que son, digamos, un strip mall donde tiene el anchor tenant, puede ser un CVS, una farmacia o un Starbucks, esos son propiedades comerciales más sólidas porque tienen contrato de 10, 15, 20 años de alquiler con el inquilino, entonces el dueño, el nuevo comprador viene, compra el terreno con estas compañías grandes, nacionales, que cotizan en la bolsa, y los bancos obviamente están muy interesados porque son compañías muy sólidas y garantizan la renta por 10, 15, 20 años. Entonces, en ese tipo de transacción se puede financiar entre 60 y 70% tranquilamente. Todos los bancos están súper interesados en hacer este tipo de transacciones por el inquilino, más que por el comprador. Que incluye el TripleNet, propiedades tipo Claro, triple net, exactamente. Puede ser Starbucks o CVS o Walgreens o cualquier franquicia conocida a nivel nacional. Bien. ¿Podrías contar a la audiencia qué significa TripleNet? Triple net. Triple net quiere decir que el dueño que compra no tiene que pagar ningún tipo de gastos al terreno o a la propiedad. Él recibe la renta neta de impuestos a la propiedad, de reparaciones, etc. Si la renta son, no sé, $10.000 por mes, está neta, todas las reparaciones, impuestos o pasto, de lo que sea que tienen que cortar, tienen que ser encargadas por parte del inquilino. Inquilino. Bien, perfecto. Gastón, están preguntando posibilidades de conseguir crédito en el estado de Michigan. Hemos visto muchos clientes que están comprando viviendas en Detroit. ¿Qué está pasando con el mercado de crédito en ese estado? Bueno, Detroit es, como sabemos, una ciudad en desarrollo donde no hay muchos bancos que están financiando la parte de extranjeros. Nosotros tenemos varias conversaciones con Leo y con Ariel, nos encantaría entrar y decir que sí, pero hoy en día estamos siendo muy cautos. Lo que sí se puede hacer es créditos comerciales, pero hay un mínimo de, digamos, de 250.000 o $300.000 para arriba del monto de crédito. Pero es una ciudad que está creciendo y obviamente se está analizando día a día. El tema es que hay muchas propiedades que son por debajo de este valor, no sé, 50, $70.000, y no se puede financiar esos montos tan pequeños. Pero si sumamos que, digamos, varias propiedades que sean un mínimo de 250 o de $300.000, ya cambiaría un poco la película. Bien. Sí, yo vi, Gastón, que vos ponías como un mínimo de valor de crédito de $100.000. O sea, en general a Claro. los bancos no les sirve prestar menos de $100.000. Y para prestarte $100.000, la propiedad tiene que costar mínimo 200.000, digamos. Claro, esos ¿Verdad? $100.000 estamos hablando de la Florida, Texas, Colorado, son los estados que estamos licenciados. El tema de Michigan es otro estado donde hay propiedades, sí, sabemos, con mucho retorno, y hay propiedades de 50, 70, $80.000, y por eso tienen que sumar varias propiedades, ponerlo como una especie de grupo, Umbrella. umbrella, exacto, en donde el banco puede hipotecar todas esas propiedades y prestar un 50 o 60% que equivalga más o menos a $300.000. Acá viene una pregunta del público, Gastón. ¿Qué sería una tasa típica para un crédito hipotecario privado de un departamento en Aventura, precio 250, $300.000, con un alquiler sólido de $1.800? Bien, vamos a hacer la comparación de ambos. Un crédito tradicional bancario, hoy para un extranjero arranca más o menos en 3,5% fijo a 30 años, fija la tasa de 5 años, amortiza a 30 años. Y un crédito privado arranca alrededor de los 8,5% a 9% de tasa de interés, pagando interés solo. Esas son las diferencias. Es sustancialmente más alta, pero obviamente el bancario pide los requisitos que hablamos, los 5 requisitos, y demora entre 30 y 45 días. El privado es un préstamo puente y demora 5 a 7 días.
luego se puede refinanciar. ¿Por qué uno elige un crédito privado? ¿Cuáles son las razones por las cuales uno va para un crédito privado? Bueno, hay diferentes motivos. Puede ser que el cliente quiera hacer una compra rápida porque hay muchos clientes peleándose por esa propiedad y quiere cerrar rápido. Ese es uno. Otro que no quiere proveer de documentación por X y razón, no quiere intercambiar información con nosotros o con el sistema americano, o la propiedad no es no se puede financiar por X motivo, tiene un juicio, tiene una litigación. Entonces, hay muchos motivos en el cual se puede utilizar un crédito privado momentáneo, por eso dice, es un bridge, es un puente, hasta que se establezca la propiedad y se pueda hacer un crédito tradicional bancario. Nosotros hacemos los dos, generalmente hacemos más bancario que privado, pero ofrecemos los dos servicios. Gastón, una pregunta. ¿Pueden existir créditos combinados? O sea, que un banco te preste, por decir algo, el 50% de una propiedad y que sobre la misma propiedad uno busque un privado para un 10, 15, 20% adicional. Eso sería como una primera y una segunda hipoteca, se puede llegar a hacer. Sí. La primera hipoteca es el banco tradicional 50, el privado está en segunda posición por 10 o 20% más. Hemos hecho, sí. Están preguntando más genérico en cuanto a las mejores inversiones hoy día en Florida. Preguntan, ¿cuál es la mejor inversión? ¿Una casa, una propiedad nueva, un flipping o una casa ya usada? En tu opinión, ¿cuáles son las propiedades que más se ven para financiar y o comprar en el mercado de Florida? Si el cliente quiere retorno, generalmente compra o casas o propiedades de un cuarto o dos cuartos, de montos entre, digamos, no más de 250, 300 mil dólares por el tema de retorno, pues si no los departamentos más costosos tienen más mantenimiento de impuestos y de mantenimiento del edificio. Entonces el retorno se baja. Generalmente la gente compra muchas propiedades pequeñas, entre 100, 200, no más, donde la renta es más alta que las propiedades, o sea, con más retorno que las propiedades más costosas. Y en cuanto a qué tipo de propiedad, yo diría departamentos de un cuarto y casas, las propiedades que se llaman fix and flip, que compras una propiedad que esté deteriorada, remodelarla y después alquilarla, también se puede hacer, pero ya lleva más tiempo, ¿no? Y más dedicación, y necesitas a alguien local aquí que te plantee todos los arreglos, pero bueno, si se analiza bien también puede ser de alto retorno. Gastón, te están preguntando costo de Q Capital. ¿Cómo es el servicio que ustedes prestan y cuánto le cuesta a un potencial tomador de crédito? ¿Cuál es la diferencia entre Q Capital y un banco tradicional, Leo? Exacto, sí. ¿Por qué te eligen a Q Capital? ¿Cuál es la ventaja de tomar a Q Capital como mortgage company? Perfecto. Perfecto, sí, nosotros somos una empresa hipotecaria, los concentramos en créditos hipotecarios el 100% del tiempo versus un banco, digamos, de la esquina, un banco tradicional como Citibank, HSBC, que te ofrece muchos productos como abrir cuentas bancarias, cuentas de negocio, una caja de ahorro, etc. Además, el banco no tiene designado una persona generalmente por sucursal, tiene una cada 5 o 7 lugares, se hace muy difícil hablar, no están concentrados 100%. Nosotros contamos no con un programa, por ejemplo, si uno va a un banco, tienen 2 o 3 programas. Tenemos más de 30 programas hipotecarios porque tenemos más de 50 bancos aliados que trabajan con nosotros en forma local en la Florida y también nacional, en la cual no solo uno se aprueba a nivel de impuestos o declaración de impuestos para los americanos, sino hay otras alternativas. Entonces, nosotros buscamos el mejor crédito para cada situación del cliente, que es diferente, un cliente al otro varía. Entonces, los bancos generalmente tienen pocos recursos de hipotecas, tienen 2 o 3 y el proceso es bastante burocrático y es un poco flexible. Nosotros analizamos toda la documentación del cliente previo a la aprobación del banco y si toca modificar o cambiar, le sugerimos para que el crédito sea aprobado. Nuestra idea es
Trabajar con nosotros como un abogado de inmigración es presentar un caso sólido para que Inmigración de Estados Unidos lo apruebe. No va a presentar cualquier papel para que lo rechacen. Ese es nuestro trabajo. Ya. Em, una consulta que viene del público es la siguiente. Sabemos muy bien lo que pasó en 2008, 2009 con la crisis financiera en la otorgación de créditos en el subprime y todo lo que pasó en esa época, en la cual se generó una burbuja. ¿Se está generando una burbuja en este momento con el crédito soft que están dando o hay una diferente situación comparada con el 2008? No creo que haya una burbuja. Hoy hay bastante liquidez en el sistema americano. En 2008 estaba colapsado, no había liquidez, había problemas bancarios. Hoy los bancos están bien fondeados, aprendieron aquí también de sus errores, y es un sistema bastante sólido, ¿no? Está bien regulado por el Federal Reserve, la Convención de los Bancos, hay bastante liquidez, los bancos quieren prestar, pero obviamente son más cautos. Pero no veo problema. No veo problema, y aparte estamos en una situación, como decía al principio, que el mercado de real estate de Miami está bastante movido, bien caliente, como le dicen acá, y las propiedades están volando. No sé Gastón, una sí. consulta. ¿Es costoso tramitar un crédito hipotecario en Estados Unidos en términos generales? Bien, el tema de costos y términos. Como cualquier país del mundo, está lo que llama gastos de cierre o closing costs o gastos de escribanía. Generalmente cuando uno hace una compra de una propiedad, los gastos de cierre cuando compra con hipoteca son entre 3 y 4% del precio de compra. Ese 3-4% se divide en diferentes categorías. Está la categoría bancaria, que estamos nosotros, está el abogado o la casa de título, está el gobierno americano que le cobra el estampillado, está los real estate taxes, y está el edificio, y también está el seguro. Entonces, todos esos gastos que se detallan en lo que llama un estimado de buena fe, un good faith estimate, que será el cliente, es entre 3 y 4% de los gastos de cierre por la transacción, dependiendo del precio de compra. Eh, un tomador de crédito, ¿tiene un límite de la cantidad de créditos que pueden asumir basado en su falta de historia crediticia en Estados Unidos? O sea, ¿está limitado en tomar más de uno, más de dos, más de tres? ¿Hay una limitación? No hay una limitación, Leo. Depende de su capacidad de ingresos y su liquidez. Si el cliente tiene 3 créditos o 5 o 10, si puede seguir mostrando ingresos y la liquidez para que sea aprobado, no hay ningún tipo de límite. Bien. Ariel, ¿alguna otra pregunta que tiene por ahí? Estaba revisando a ver si hay alguna más. Gastón, una pregunta más. Cuando hablas de tiempos bancarios, acá me preguntaban, decimos que es de 4 a 6 semanas. Eso es lo que duraría todo el proceso. ¿Ese tiempo es en paralelo al tiempo del closing de la propiedad o es adicional al tiempo propio del closing de la propiedad? No, todo se trabaja en paralelo, digamos. Si el cliente firma el contrato de compra el día 1 y nos contacta a nosotros y nos da toda la documentación, Sí. se aprueba el crédito. Generalmente el proceso interno es, se somete al banco, el banco manda a hacer la tasación o la avalúo, llega al avalúo, el comité de crédito lo recibe, lo aprueba, generalmente piden actualizar algunos documentos y luego va al departamento de cierre. Todo ese periodo demora más o menos entre 4 a 6 semanas. Se puede hacer más rápido, sí, pero el promedio es ese. Entre 4 y 6 semanas, desde el principio al fin, de que se somete digamos, un crédito hasta que se cierre y se fondea. Bien, perfecto. Esto está pidiendo Bueno, que repitas los 5 puntos necesarios que el que quiere tomar el crédito, qué es lo que tiene que demostrar. Si lo puedes repetir rápidamente. Sí. Los 5 requisitos son visa y pasaporte para entrar a Estados Unidos, digamos, cualquier tipo de visa puede ser, ¿no? Luego una boleta, un recibo de luz, teléfono o cable de cualquier servicio que tenga el cliente en su casa, en su país de origen. El número 3 es una carta de contador de ingresos de los últimos 2 años y el actual. El número 4, una referencia bancaria, puede ser el país de origen, banco o en Estados Unidos. Y quinto, es un estado de cuenta bancario. Una cuenta bancaria puede ser la misma, donde tiene los fondos para hacer la operación, la transacción.
Digamos, si el banco financia 60% y quiere poner 40%, tienen que demostrar que el señor o la señora tiene 40% de su cuenta bancaria más los gastos de cierre para hacer la transacción y que el banco la apruebe. No puedes tener, digamos, menos dinero de eso, pero esos son los 5 requisitos que el banco pide, ¿no? Y por Tengo último, una más. ah, Sí. adelante, Ariel. Gastón, ¿puede ser que los bancos te puedan pedir tener cierto dinero caucionado para el pago de algunas cuotas de crédito? Bien, no piden dinero caucionado o en colateral, lo que piden es dinero a la vista. Digamos, si el ejemplo anterior es si el banco financia un 60%, el cliente tiene que mostrar un 40%, no solamente tiene que mostrar ese 40% y quedarse con cero en las cuentas, tiene que ser el 40% más en promedio un 12 meses de pagos futuros. Si los pagos son, no sé, $1.000, tiene que mostrar $12.000 o un poquito más en la cuenta, no queda en caución solamente para la aprobación. Una vez que se apruebe el crédito, el cliente puede usar los fondos, nunca se mueven los fondos, solamente tiene que estar a la vista del banco para la aprobación del crédito. Nada más. Perfecto. Gastón, una última pregunta por mi lado. ¿Qué ven de lo que dicen los bancos y el sistema financiero de lo que podría pasar con las tasas de interés en los próximos 6 meses a un año? ¿Qué están pronosticando dentro de lo que vos estás escuchando? ¿Qué puede pasar con los intereses? Los intereses yo creo que se van a estar estables así como venimos por lo menos 6 meses más. Obviamente la Reserva Federal está monitoreando, se cree que va a haber un poco de inflación, por el que está emitiendo bastante el gobierno americano, pero por el tema de la pandemia no creo que lo toquen este año, y menos con el gobierno que tenemos ahora. Entonces yo creo que van a seguir así bajo por lo menos 6 meses, o diría un año más. Buenísimo. Bueno, por mi lado, bien. Excelente. Bueno, cualquier consulta de la audiencia que quieran más aclaraciones, ustedes vieron los teléfonos de contacto nuestro, el WhatsApp de contacto de Gastón. Recuerdo el mail info@latamenusa.com. Pueden escribirnos cuando gusten. Vamos a contestarle lo que podamos nosotros y si nos referimos a Gastón, que es la persona experta en el tema, o a la gente de Q Capital, que ellos tienen en diferentes países del mundo. Así que, bueno, Gastón, agradecerte en nombre de Latamenusa la presencia, la participación, agradecerles a ustedes que están de otro lado, una audiencia nutrida y maravillosa que nos acompaña a lo largo de este ciclo, decirles que próximamente tendrán los anuncios de los próximos webinars. También pueden suscribirse al canal de YouTube de Latam Menusa y ahí poder ver los anteriores. Y una vez que están suscriptos, el sistema propiamente dicho les va a avisar cuando se suba, por ejemplo, este webinar. Entonces ustedes van a poder repasar nuevamente los conceptos que vieron con Gastón hoy. Así que, bueno, quedamos a su disposición. Quiero que se despida Leo y Gastón y yo hago el cierre final. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias, Gastón, por estar con nosotros siempre, acompañándonos en la Tamenusa. Pronto estaremos viajando, Dios quiera, por toda Latinoamérica, como lo hicimos anteriormente, a conocer y visitar a los clientes en persona en sus países de origen, donde realmente nuestra capacidad de atención es mayor cuando estamos presencial. Pero bueno, esto es lo que nos toca en esta época y espero que sea beneficioso para los oyentes y que nos acompañen y nos contacten tanto en la Tamenusa. Y Gastón, si quieres dar tu número de contacto web o email, lo puedes hacer y despedir del público. Muchas gracias. Listo, listo. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, encantado. Lo venimos haciendo hace muchos años, somos buen equipo. Hemos viajado, como decías, Leo y Ari, pero bueno, en esta forma virtual a veces es más efectiva y más rápida. Nosotros contamos con oficinas en Miami y también tenemos en Argentina, en México, Colombia y pequeñas representaciones en otros lugares. Creo que la página web está, creo que aquí, por acá. Y, ¿Sí? y también nuestro número de WhatsApp. Y obviamente Ari y Leo tienen nuestro contacto y como siempre estamos aquí para contestar cualquier tipo de pregunta y hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias, Gastón. Gracias a toda la audiencia, gracias por estar y nos vemos muy pronto. Que tenga muy buena jornada, y buen descanso.